Agradecemos la presencia de Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado de la República Dominicana. Con él vamos a hablar varios temas importantes. Feliz año, doctor. Señores, yo me siento muy honrado de que a principios de año ustedes me inviten aquí. Estar con gente joven y talentosa es una cosa que es una inyección de energía. Y usted es un hombre con mucha energía que está ahora... Y joven y talentoso. Nos despierta también a nosotros. Lo que pasa es, mira, hay ciertos hábitos que se le quedan a uno. Yo, aunque me acueste tarde, me tengo que levantar temprano. Sí, y a las 5, sí. De este grupo, a las 5 de la madrugada ya estoy con los ojos así. Usted como yo, pero yo contrario a los muchachos, yo me acuesto más temprano que ellos, pues soy el más tranquilo y siempre estoy activo temprano. Yo a las 6 de la mañana yo he leído todos los periódicos, he hecho un repaso por todo lo que se está hablando. Doctor, queremos conocer su punto de vista como un experto en materia legal sobre esto que viene siendo discusión desde finales del año pasado, que está vivo y va a estar vivo durante un tiempo. Me refiero a la resolución de la Junta Central Electoral de otorgar de apellidos a personas en estado de abandono, la mayoría alcanzando la mayoría de edad, de acuerdo a las informaciones que tiene. ¿Qué entiende usted que es esa decisión? Bueno, la Junta ya está metida en el berenjenal, ¿verdad? Tiene que salir a camino. Hay una situación ahí que la Junta evidentemente está tratando de subsanar. El tema de que la resolución fue dictada el 23 de mayo del año pasado, que no fue objeto de consulta previa. El hecho de que habrá consultas ahora es una confirmación de interrogantes y cuestionamientos que nosotros hicimos. Porque realmente, ¿cómo es que se desata esto? La cronología es que Wanda Méndez, una periodista del Listín, me llama y me dice: doctor, ¿qué usted opina de esto? Esa es la bola de nieve, corrió así. Digo, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Una resolución que han asignado, un listado? No, pero yo no conozco eso. Usted no la tiene, pero eso es de mayo. Óyeme, los abogados no estamos supuestos a saber de todo, mándamela. Entonces ella consigue una copia digital y me lo manda. También, como digo, llámate a José Miguel Vázquez, que trabaja también con temas de Estado Civil y eso, y somos muy amigos. Y él siempre le está dando mucho seguimiento a eso, tampoco la conocía. Entonces sale un pequeño cortito en el listín de nosotros diciendo, bueno, pero que esto es una cosa que... En primer lugar, habría que preguntarse si fue sometido a consulta, porque ¿qué pasa? Que la ley 107.13 y la ley 200.04 obligan a las instituciones, cuando van a dictar normativa que tienen alcance general, a someterlo a consultas previas. Porque ya el derecho administrativo no es como en la época autárquica, de que yo soy funcionario, yo dispongo de eso. Hay controles. Y en relación con los administrados más aún, porque eso es lo que legitima un Estado social y democrático de derecho, ¿verdad? Usted no puede estar como institución pública haciendo lo que le venga en ganas. No nos sometieron a consulta, evidentemente, y esta consulta ahora, tardía, ex post facto, es un reflejo, sí, después de... Entonces, bien, tiene la competencia la Junta Central Electoral y habría lugar ahí a discusión, por lo tanto voy a ser equilibrado. Antes de mirar esa parte de proceso, si el proceso fue el debido, si fue tardío, vámonos al fondo. O sea, ¿qué hacer un Estado, en el caso de la República Dominicana, signatario de una Convención Internacional de Derechos de Niñez, con una ley 136... Es que ya no son niños, es que 221 adultos. Con 136 todavía no han alcanzado la mayoría de edad o van a alcanzar este año la mayoría de edad, de acuerdo a la información que ha dicho la Junta. La Junta dice que son 261, de los cuales, exacto, 221 de los cuales y una resolución y una legislación local, la 136-03, que es el Código de Niño y Niña Adolescente, que tiene un artículo que establece esa parte. Si la Junta hizo la investigación de confirmar que son personas realmente en estado de abandono y amparado en eso, y que son ellos los que tienen la competencia del registro civil, de otorgar un apellido para que esa persona que no tiene la culpa de que haya sido estado en abandono, que tiene vulneración de derechos y no tiene apellido, si no tiene un registro civil, que no civil, tiene una afiliación conocida. Exacto, una afiliación que conocida. Eso es raro en este país. En el fondo, ¿qué salida jurídica o legal se le puede dar a una persona en esa condición? Lo que no podían haber hecho fue lo que se hizo, porque ¿qué es lo que ocurre? Mira, para que la gente entienda, porque a veces uno habla como abogado creyéndose que todos los demás saben o dominan la terminología. Yo voy a acudir a la conocidísima frase de Benito Juárez, que el derecho, como el respeto al derecho ajeno es la paz. Si bien es cierto que los niños y otros núcleos vulnerables requieren de una protección adicional y una interpretación más favorable de la normativa, eso no le da derecho ni a la Junta ni a ninguna otra institución a afectar los derechos de otras personas. Hasta ahí llega el derecho.
hasta la afectación de otros. La Junta no podía disponer de un glosario arbitrariamente de apellidos existentes. Es que no podía y punto. ¿Por qué? Porque eso afecta a otros derechos fundamentales. ¿Cuál? Claro. El derecho a la honra y a la dignidad de esas familias. Claro. ¿Y quién ha dicho? Vamos a poner, no está el apellido Pantaleón. Por eso no voy a utilizar Pero el apellido. sí, tampoco Pero está el ¿qué apellido derecho Almonte? tiene la Junta, por ejemplo, de utilizar el apellido Pantaleón para dárselo a niños expósitos? Porque el apellido es una cosa que se cuida. Digo yo, salvo que una gente entienda que asociarle familiarmente a usted a la condición del abandono o depósito no es una cosa que implique Doctor, desdoro, para que cuando su hijo, atención, porque son cosas que hay que primero partir de la razonabilidad, para que cuando su hijo en el colegio le digan, ¿y tú eres Pantaleón de cuáles? De los recogidos. ¿Tú crees que el niño se sienta bien? No, pero... No, hasta ahí no. Pero, doctor... A eso había que buscar una salida, pero esa no era. Claro. Yo sugerí, porque en esto tiene que ser constructivo, Luis, yo sugerí un mecanismo neutro para salir del atolladero. Porque hay un hecho cierto. ¿Cuál es esa Yo dije, a ver, hay distintos sistemas para tú construir nombres y apellidos. Hay apellidos que son patronímicos, es decir, relativos a un nombre. Ramírez viene de Ramiro. ¿Ah? Y así muchísimos apellidos tienen origen patronímico o toponímico. Es decir, yo dije, acudamos a esas dos herramientas antroponímicas, es decir, relativos al nombre, para nosotros poder resolver el tollo. Primero porque eso te enlaza con una costumbre dominicana, el tema de los santorales. El santoral de la Iglesia Católica tiene miles de nombres, de santo, de beato, etcétera, y te da una fecha, o del hallazgo o abandono. Y es un eje con el cual la persona puede rastrear sus orígenes también, porque ese es otro detalle. Esta persona no tiene historia, esta persona que ha sido abandonada, no conoce a su papá y a su mamá. Pero doctor, y el toponímico relativo al lugar en donde es hallado. Una cuestionante que tengo. En esta sociedad, el dominicano, es difícil que no se sepa sus orígenes. Es decir, casi siempre el jovencito que nació en el barrio tal, más o menos se sospecha o se estima de dónde viene. Perfecto, ¿verdad? Pero el extranjero no. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener esto, doctor, en términos constitucionales? Porque hay gente que va a acudir a defender su apellido y a que no pueda... Bueno, ya hubo una familia, la familia Espada, que lo anunció. ¿Qué puede traer esto de consecuencia, doctor? ¿Qué es lo que ocurre con esto, Luis? Y es lo que le agrega unos sazones al tema que lo ponen más picante. Es que nosotros tenemos una realidad insular y toda política o pronunciamiento de personas que hacen vida pública, pero fundamentalmente los funcionarios, no pueden partir de situaciones inexistentes, como que la República Dominicana se encuentra, al igual que la mayoría de los países, no compartiendo un territorio estrictamente insular con otro estado, porque la situación de la República Dominicana es excepcional. ¿Cuántos países en el mundo tienen un territorio estrictamente insular y compartiéndola con un estado totalmente distinto? A los haitianos nosotros no podemos ni siquiera llamarles hermanos, porque son nuestros hermanos haitianos, eso es retórica. Hermano es aquel que comparte con usted algún tipo de gen. Y no fuimos ni siquiera colonizados por las mismas potencias, no hablamos el mismo idioma, tenemos un credo espiritual distinto. O sea, somos dos naciones totalmente distintas y eso se ha notado luego de cientos de años de desarrollo. Tenemos desarrollo medioambiental, cuidado medioambiental distinto, desarrollo institucional distinto. Entonces, el problema es que al ser un Estado fallido genera una migración y con ello todo lo que acarrea por ser un Estado fallido y la más pobre del continente, un tema de mayor prevalencia de abandonos, un tema de mayor morbilidad. Atención, muchos de los niños abandonados, las madres los abandonan porque están con alguna tara. No hay cuidado, como no hay sistema de salud, no hay atención materno-infantil, ni pre ni postnatal. Y esos niños nacen con problemas y los abandonan. Antes de entrar a esos retos de la migración haitiana, que es otro tema que queremos tratar con usted en esta conversación, en este diálogo, para cerrar lo referente a la Junta Central Electoral, por sus planteamientos de esta mañana, ambos son de procesos. Lo que quiero cerrar el tema con usted es confirmar entonces de que si en el fondo es correcto, haciendo los ajustes de esos procesos de
haber o hacer una consulta y de confirmar el tema de cuáles apellidos hacer. Si esos dos procesos son ajustados, entonces procede esa decisión de la Junta. Atención. Si vamos a la pureza de lo que debe ser De la decisión. la decisión, ni siquiera debía ser objeto de resolución administrativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la Constitución en el artículo 212, en la parte infine, de la parte capital, infine, tiene capacidad reglamentaria, y el párrafo 2 de ese artículo dice que la Junta tiene a su cargo el registro civil y la cédula, la capacidad reglamentaria no puede rebasar la ley, por un tema de jerarquía normativa, es decir, los actos administrativos no pueden ser violatorios de la ley. Y el artículo 28 de la ley 659 sobre actos del Estado Civil es clara de que no pueden hacerse menciones ni anotaciones en las actas distintas que aquellas que manda la propia ley. Y esa situación no está en la ley. O sea, no da, la ley 659 no da espacio a, identificando huecos, a la Junta Central Electoral a resolver eso. Eso es reserva de ley. Y la Junta tiene iniciativa de ley. ¿Verdad que en materia electoral? Pero obviamente ese es tema de su competencia también. Porque eventualmente esos ciudadanos van a tener cédula para poder votar. Claro. Entonces, la Junta Central Electoral debía, en pureza de, mandar un proyecto de ley. Eso para que coja carácter de ley. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a buscar una solución, pero que adolece de una precariedad legal. El que demande la nulidad de eso por violentar la ley tiene espacio en el Tribunal Superior Administrativo y eventualmente en la Suprema y eventualmente en el Constitucional. Entonces, pero bien, hay que resolver un problema de inmediato. ¿La ley puede resolver eso? Sí. El artículo 85 y siguiente de la ley 659 permite la autorización del uso de apellido. Y la ley no prohíbe que la autorización de uso de apellido sea en relación con una persona que no tenga apellido porque no tenga afiliación conocida. En el caso de que tenga afiliación conocida, ese apellido se agrega a los existentes. Pero si no hay existentes, ese será el único que tiene. Y eso es la forma en que Conani regularmente ha resuelto el problema. Un empleado, un funcionario de Conani va y autoriza, mientras tanto el niño tiene provisionalmente ese apellido. Cuando es adoptado, obviamente por efecto de la afiliación artificial, le corresponderán los apellidos de los adoptantes y se resuelve el problema. Lo que pasa es, atención, y la adopción también es posible en adultos. Lo que ocurre es que quien va a querer adoptar un manganzón de 20 años, porque son adultos, entonces hay una situación humana, atención, que es relativamente reciente, porque es que los niños y niñas abandonados eran absorbidos por las familias nacionales y extranjeras que sin hijos buscaban niños sin padres. Ellos han especificado que esos 261 no han corrido con esa oportunidad de ser adoptados. Luego eso vino acumulándose luego del sismo del 2010. ¿Por qué? Porque murieron más de 250,000 de habitantes, de personas en Haití, producto del sismo, y entonces, por la generosidad excesiva del pueblo dominicano, doctor, aquí se trasladaron una enorme cantidad de ciudadanos sin papeles, gravemente heridos. Esos niños, a veces sus padres o murieron, o los padres creen que los niños murieron y no tenían ninguna identificación. Entonces, ¿usted entiende, doctor? Ahí puede haber también detrás algo de esta pugna que hay con la parte de la ilegalidad de dar apellidos a personas indocumentadas. Mira, hay una presión innegable de parte de la comunidad internacional para forzar a la República Dominicana a políticas públicas que absorban, que tienden a la absorción de la mayor cantidad posible de población haitiana. Es decir, si bien es cierto que hay un problema, por ejemplo, de indocumentación, eso es cierto, principalmente los estratos más bajos de la sociedad, por un tema de maternidad adolescente, por un tema de exclusión y de marginalidad, aunque eso afecta a familias dominicanas, tema de descuido cultural. En la real intención de esos organismos dependientes, de esa agencia de Naciones Unidas, no es resolver ese problema, porque si no tuvieran haciendo ese trabajo en Haití, en donde la indocumentación es la regla. Es decir, los millones que se quieren invertir aquí no los invierten en Haití. ¿Por qué? Porque realmente lo que se quiere es que se documenten como dominicanos. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque eso es en primer lugar, porque eso le deja las manos libres a los sectores que siempre han tenido a Haití como una finca. Esa es la realidad. Y como esa situación va a dejar ese pueblo, esa nación, con todas sus necesidades primarias insatisfechas, alguien hay que endosar la cuenta. ¿Quién la paga? El país de al lado. El que se sienta en la cabecera. Claro, aquel en el cual los políticos, incluso en búsqueda de creación de las condiciones del continuismo, son capaces de trazar cualquier aspecto de la soberanía, que es uno de los males endémicos que tiene la clase política desde la época de Buenaventura Báez.
Con eso, entrando ya de ahí directo al tema binacional, como se le llama, el tema dominico-haitiano, ¿qué entiende usted que son los 3 principales retos para este 2018 para el Estado Dominicano ante situaciones como esta? Primero, el Estado Dominicano tiene que hacer de la vigencia de la ley, del Estado de Derecho, una realidad. Aquí las leyes no se cumplen. El ministro o los ministros de Trabajo, eso es un funcionario que podían bien borrarlo. Ese señor hizo todo el daño, el que está ahora, Fadul, hizo todo el daño que pudo como ministerio en el Ministerio de Interior. Y ahora el 80-20 se cumple. ¿Se cumple? No, él es tan bárbaro que él dice que eso hay que revisarlo. Pero a ver, los sindicatos reclaman eso. Y los empresarios felices, porque si algo en algo está claro el capitalista, bueno, es la maximización de su renta y de su ganancia. Justo hoy una de las portadas de los diarios, los 2 sindicalistas por la parte de trabajo reclaman esa ahora parte finalmente, pero fuera de eso, a ver, que yo he hecho actividades con los dos, con Gabriel Herrero y con Pepe Abreu, pero no es el discurso permanente y eso es una exigencia. ¿Tú sabías que cuando se vaya a construir el Domingo Sabio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Luis Medina, invítenlo, no les permiten trabajar? ¿Por qué? Porque tú tienes un tema, por ejemplo, de higiene laboral. El ingeniero en la obra está obligado, y está en el presupuesto, bota, guante, arnés, caco, chaleco. El haitiano no exige eso. Esto se lo ahorra el ingeniero. Y el pero vemos, doctor, o el dueño de la obra. Es decir, hay un tema de disminución de costos que lo que hace es empobrecer al pobre. Pero ¿qué hacemos, doctor? Perdón, eso es un aplicar la ley. Sí, pero ¿qué hacemos si, por ejemplo, qué hacemos si yo... Aquí me mandaron imágenes de que el mismo Ministerio de Obras Públicas utiliza haitianos. Entonces, ¿y quién se gana la diferencia? ¿Hacia dónde vamos? Pero pregúntale a quién se gana la diferencia. No, yo no sé, dígame usted. Bueno, obviamente aquel que queda con la economía, las ganancias que genera esa economía. Pero eso genera una brecha. Y tú tienes un problema, por ejemplo, de seguridad pública, porque hay mucha delincuencia en la juventud. ¿Qué le queda a un pobre muchacho de barrio que no tiene la oportunidad de tener un trabajo en aquellas áreas en donde él está supuesto a ser fuente o mano de obra natural? La construcción, la agricultura. Nadie quiere decir, el dominicano no quiere trabajar. No, nadie quiere trabajar gratis. Exacto, porque yo he escuchado gente diciendo que no, los haitianos hacen los trabajos que no quieren hacer los dominicanos. No es que no los dominicanos, es que nadie quiere trabajar bajo las condiciones en las que un inmigrante vulnerable quiere trabajar. Entonces, para colmo los dominicanos, tenemos que resistir la descalificación de otro malo dominicano que dice que los dominicanos son vagos. Páguele bien para ver si la gente quiere trabajar. Entonces, ahí le paga bien inmediatamente la gente quiere trabajar. Ahí tenemos un reto, cumplimiento de ley en tema laboral. Claro. Para ese tema binacional dominicano. Migratorio también. Tema migratorio. Migratorio también. Señores, aquí la principal fuente de corruptela migratoria está vinculada a aquellos que la custodian en la frontera. El migratorio va vinculado con un tema de frontera. O sea, por ejemplo, yo una vez en una conferencia en la UAS, se me acerca un grupo de estudiantes haitianos de la UAS y me dicen, doctor, nosotros lo escuchamos a usted, pero queremos explicarle algo. Duramos hasta las 11 de la noche hablando. Ustedes dicen que los haitianos somos mal agradecidos. Nosotros no somos mal agradecidos. Cuando nosotros, nuestras mujeres van a parir a los hospitales, para usted, el gran público dominicano, creen que eso es gratis. A nosotros no es gratis. Porque allá del lado haitiano hay que pagarle a un coyote, que es un traficante, que lo cruza a este lado. Y ese autobús que termina depositándole en una maternidad de Santiago o de Santo Domingo, pasa por no sé cuántos controles, entre comillas, fronterizos. En cada uno de ellos, ese chofer tiene que dar. Para el comandante. Entonces, ustedes lo ven como que gratis. El dinero que están dando es el que nosotros le pagamos. Para ustedes, que nosotros paguemos 15 o 20 mil pesos, no es nada. Pero para nosotros es todo el dinero del mundo. Y nosotros, Doctor, ¿por qué tenemos que dar las gracias por algo por lo que estamos pagando? ¿Y entonces qué pasó? Que es para corrupción o que es el gobierno. Nosotros no nos interesa, estamos pagando como quiera. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, la principal responsabilidad del desorden migratorio no la tienen los haitianos, la tienen los dominicanos. ¿Qué pasó, doctor, con ese plan de regularización que invertimos muchísimos millones de pesos? Un perfecto ejemplo de lo que es una política pública pésimamente diseñada. ¿Usted sabe lo que usted entregar más de $250,000 de carnet sin verificación de identidad?
Cuando usted se sin refiere control alguno de verificabilidad de la identidad del portador. Después, esos carnets los han clonado, falsificado y reproducido en una dimensión que no es posible ya. Y con las facilidades tecnológicas para la reproducción de cualquier documento, porque basta y sobra con un simple escáner y una máquina de hacer carnet. Y la sustitución de la imagen en la foto para saber que el Luis Pie que usted le dio el carnet de regularización, usted le puede fabricar 400 Luis Pie y nada más tiene que cambiar la foto y el carnet falsificado sale igualito. Habría que tener una base de datos conectada en línea y una computadora. Dime en cuál puerto fronterizo tú ves un guardia de eso. Se desmontan de APS, son 14, usted le pasa, 12 de ellos tienen carnet. ¿Cómo él sabe que cada uno de ellos es el propietario? El alcalde de Santiago se dispuso al rescate de los espacios municipales y resultó que toditos tenían carnet. Vos salen en los periódicos. Pero todo eso, que era una cuestión que se veía venir, niños, cuando salió ese proyecto, quienes lo diseñaron, que nunca habían trabajado la materia migratoria, ¿quiénes eran? El consultor jurídico, Flavio, mi amigo Flavio, él no sabía de esa materia. El flamante embajador en España, Olivo. ¿Cuándo Olivo había trabajado en materia migratoria? Nunca. Ellos son muy buenos abogados, pero en otros campos. Josué Fiallo, menos. Esos son los artífices de ese adefesio. Esos son los artífices. Y jóvenes. Y un presidente, lógicamente, que quiere mucha gente, y al ministro de la presidencia, que le digan que sí. Y ellos son, porque hay que ponerle nombre y apellido a la responsabilidad histórica de cada cual. Ellos son los responsables de esa barbaridad. Y el presidente, lógicamente, que no obstante lo que uno le dijo, que eso va a ser un tollo, gastamos 2.200 millones de pesos para nada. Escuchándolo usted entonces con esos retos, con la parte de la aplicación del trabajo, del 80-20, del tema migratorio, del tema fronterizo, entonces quiere decir que tenemos mucho la responsabilidad, sí, la pelota en la cancha nuestra y no tanto en la comunidad internacional. Bueno, la comunidad internacional lo que quiere es que nosotros precisamente estemos así. Pero nosotros somos los dueños de la casa y nos estamos dejando. No, nosotros no, los políticos. Bueno, porque yo no me siento responsable, yo como ciudadano hago lo que puedo. Atención, cuando dice el pueblo dominicano, no es el pueblo dominicano, bueno, es la sarta de bandidos que tenemos en los cargos públicos y irresponsables. También hay un empresariado ahí que tiene una conducta en el tema de los 80-20. O tenemos un funcionario en la frontera que se beneficia de eso porque no les jala. Por eso digo, nosotros, no solamente el político que no toma la medida. Entonces los dominicanos lo que tenemos es que estar claros acerca de que la responsabilidad hay que atribuírselo a esos culpables de este desorden que hay. Porque al final de cuentas, al final del día, esos funcionarios públicos llegan ahí por delegación de la voluntad popular, a ver, que la gente vota por ellos. Entonces habría que preguntarse, y es que los dominicanos tenemos que pasarnos la vida entera reciclando la misma materia prima contaminada y que pulula tanto en los partidos políticos. Finalmente, doctor, usted fue juez. Pero hace muchos años. Muchos años, yo me acuerdo, yo vi muchas noticias suyas, yo chiquito. Hay una decisión, doctor, que... ¿Tú quieres que tú me estás haciendo sentir mal? Está en la palestra pública de una jueza de ejecución de la pena que libera momentáneamente un permiso para ir a fiestar a 62 reclusos. ¿Cuál es? Bueno, para mí, el que le dé permiso para ir un 31 de diciembre a su casa es a fiestar. Porque para mí eso es fiesta, 31 de diciembre. Entonces, doctor, su opinión en torno al debate que se ha desatado ahora de que el Ministerio Público quiere hacer daño a la justicia a raíz de esos permisos. La jueza dice que no ha hecho otra cosa más que cumplir la ley, eso dicen todos. ¿Eso dicen todos o no? Sí. No, yo no estoy haciendo otra cosa más que lo que me permite la ley. Y sabe una cosa, en el fondo tienen la razón, porque ese código lo crearon para eso. Ya, un tema de lagunas. Hay un tema de lagunas, no, eso también se me peló la garganta a mí. Como tú eres un muchachito tú. Yo le dije al país lo que nos venía con ese código procesal penal. Porque yo conocí el monstruo anterior, vivía dentro de él. Y con el nuevo monstruo, yo trabajo para él, porque yo me gano la vida en los tribunales. Y no valió, oye, esto es igual que con el tema migratorio, es como Cassandra, ese personaje mitológico, que pronosticaba las desgracias, oye, nadie le hacía caso. Y así mismo aconteció con el código. Esa reforma procesal penal absurda. Desorden. Genera esas discrecionalidades, crean una cantidad de salidas
técnicas. Y fue legal. Legalistas. Exacto. ¿Entiendes? Que permiten toda forma de discrecionalidad. Lo cierto es que en el fondo, y te dice, no, porque el sistema antes era la íntima convicción. Y no es íntima convicción eso. Ya que a ti te parece que deben 60 personas irse para su casa a comer su puerco y su pavo. Eso es fiesta, yo lo dije a Víctor. Bueno, pero ya es la discrecionalidad que le permite la normativa, la sana normativa crítica y todo lo demás. revisar. Sí, hombre, que son tonterías, son paparruchas. La materia prima con la que debe estar conformado el Poder Judicial requiere fundamentalmente de gente prudente y preparada. Yo fui juez 11 años. No quiero volverlo a hacer más nunca. De eso salí así. Y casos pesados. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué era lo que me hacía actuar? Tanto que actuaciones de uno todavía constituyen cierto precedente. Me marcó a mí que soy en el niño. algunas áreas. El temor a equivocarme. Claro. Porque lo primero que yo me entendía era falible. Cuando usted le da la responsabilidad de decidir sobre la libertad, la familia, los bienes de seres humanos, usted tiene que colocarse en la posición de ellos y no colocarse en una torre de marfil, como que por este cargo la designación trajo aparejada consigo los conocimientos, porque eso es lo primero, usted unos energúmenos, unas mandiocas togadas. Yeah. Mandioca es el nombre de la yuca. Togadas, qué buenas. Sí, pero es verdad. Hay unos Bueno. jueces a veces, hay algunos que son muy sabios, pero hay algunos, entonces con la arrogancia que da esa ignorancia, eso es terrible, Doctor. la incapacidad rodeada de autoridad. Doctor. Entonces, porque yo tengo esta posición, yo puedo hacer lo que me da mi gana dentro del marco de la ley. No, eso no es así. Usted es un ente social y como tal, parte de un aparato estatal para mantener el orden. Usted tiene que ser prudente. El sentido común aconseja que no, y que no tiene ningún nivel de mesura, que usted coja con un listado por una cárcel y que vamos a soltar esto como si fuera una rifa, a soltar a 50 gente, con el mayor respeto que se merece esa señora. Pero esa persona actuó sin ninguna clase de prudencia ni de moderación. Gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Ya ustedes saben, hacemos cosas y nos escudamos en una supuesta legalidad. Claro. Gracias por su visita, doctor. Siempre para servirles. Ustedes no se vayan, que tenemos más contenido en este diálogo urgente. Ya volvemos.